Bueno, pues muy buenos días a todos ustedes. Una vez más, bienvenidos al conversatorio, a los conversatorios del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Toluca. Como ustedes saben, cada mes venimos realizando un conversatorio sobre distintos tópicos de interés, sobre temas de combate a la corrupción, transparencia, Estado de Derecho, en fin. Y bueno, en esta ocasión tenemos a una invitada muy especial que nos va a hablar sobre transparencia proactiva y la participación ciudadana. Ella es la maestra Lilibet, ella es jefa de la unidad de transparencia del Instituto Electoral del Estado de México. Y bueno, pues me voy a permitir leer algunos datos pues, de su semblanza. La maestra Lilibet Álvarez Rodríguez es licenciada en Derecho y maestra en Estudios Jurídicos por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con una especialidad en Derecho Procesal Electoral por el Instituto Electoral del Estado de México y diversos diplomados en materia político-electoral. Además, cuenta con la certificación en competencia laboral en materia de acceso a la información emitida por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios y Conocer. Su trayectoria profesional en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales la ha realizado desde el año 2009 en la UAMEX, en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y en Petróleos Mexicanos. Además, ha sido docente en preparatoria, licenciatura y posgrado en la UAMEX y en la especialidad en Derechos Humanos y Administración de la Justicia con perspectiva de género de la Escuela Judicial del Estado de México. En el Instituto Electoral del Estado de México se desempeñó como asesora y jefa de departamentos en la presidencia del Consejo General y de marzo del 2018 a la fecha es jefa de la Unidad de Transparencia. Bueno, ha sido galardonada con diversos premios y reconocimientos, entre los que destacan ganadora del primer lugar nacional en la categoría de investigación en materia de protección de datos personales 2012, premio otorgado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios. Ganadora del tercer lugar nacional en el tercer concurso de ensayo en materia de transparencia, Acceso a la Información, Archivos y Documentación 2016, premio otorgado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ganadora del primer lugar por su participación en coautoría como colaboradora del Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos Personales 2018, premio otorgado por la Agencia Vasca de Protección de Datos. Ha impartido diversos cursos, capacitaciones, conferencias y participado en revistas especializadas en materia de transparencia, gobierno abierto, acceso a la información, protección de datos personales, género y participación ciudadana. Pues simplemente me gustaría agradecer la presencia de quienes están físicamente aquí, pero también de forma remota vía Facebook Live. Quisiera destacar la presencia de funcionarios del Ayuntamiento de Toluca, en este caso del INCOFIDE, y la Contraloría, la Contralora de Agua y Saneamiento de Toluca. El tema de transparencia para nosotros como CPC es una de las, pues digamos, patas de la mesa, patas fundamentales de nuestro trabajo, y en general creemos como sociedad que estamos pues trabajando mucho en aprender, en reconocer pues muchas cosas, por lo cual también para los CPCs del Estado de México, quienes también son nuestra audiencia en redes sociales, y los saludamos también cariñosamente, pues es una capacitación muy importante para nosotros, maestra, el que nos platique acerca de qué es la transparencia proactiva, cómo podemos ejecutarla y pues en el fondo también platicarnos de cómo estamos a nivel nación, a nivel país, a nivel estado, en relación a otros contextos internacionales. Sabemos, por ejemplo, que los indicadores de transparencia internacional nos ubican en lugares no muy satisfactorios, por decirlo así. Los indicadores de los países de la OCDE nos ubican prácticamente en los países últimos, de las 20 economías del mundo igualmente nos ubican entre los países más últimos en términos de transparencia o más cercanos a la opacidad, por decirlo de alguna manera. Estamos muy interesados en que nos platique acerca de qué es la transparencia proactiva y bueno, pues sin mayor preámbulo, le cedo el uso de la palabra. Igualmente, nada más,
agradecer a las autoridades del Ayuntamiento de Toluca por este espacio. Nos encontramos ubicados en la Biblioteca Heredia, que, bueno, tiene pues ya una historia muy importante en nuestro municipio. Para quienes no la conocen, sobre todo de los integrantes de los municipios del Estado de México, realmente es un sitio turístico muy importante. Actualmente se está desarrollando aquí parte de lo que es el Festival del Alfeñique, que ya habíamos también platicado con ustedes acerca de este importante evento, y están trabajando a nuestras espaldas en la ofrenda tradicional del Día de Muertos. Y bueno, pues simplemente muchas gracias. Van a haber gente trabajando, pero es un encargo que tienen que hacer ya a tiempo, entonces lo van a estar haciendo en silencio, pero bueno, vaya, simplemente que sea como el collage o la escenografía de este evento para que lo tengan en cuenta. Pues, maestra, por favor, muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias, pues muy buen día tengan todas y todos. Para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes y platicar un poco de un tema que personalmente me apasiona, como es la transparencia. Prácticamente pues toda mi trayectoria profesional la he desarrollado en este ámbito, ahorita muy enfocado a la materia electoral, pero la verdad es que la transparencia yo la veo como pues una manera y un estilo de vida, ¿no?, en diversos sectores, tanto en el personal como en el profesional, y agradezco mucho de verdad la oportunidad que me dan de poder compartir con ustedes un poco este tema. Agradezco al presidente del Comité de Participación Ciudadana de Toluca, a Paul, a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana y por supuesto también a todas y todos los que nos siguen también en línea, los integrantes de los comités de participación ciudadana pues de los diferentes municipios del Estado de México. La verdad es que es un gusto para mí poder estar compartiendo este tema, porque además en el Instituto Electoral pues consideramos al Sistema Estatal Anticorrupción y a los comités de participación ciudadana como aliados estratégicos en la difusión y en la promoción de la participación ciudadana. Justo en la elección pasada de gobernadora tuvimos la oportunidad de trabajar de manera conjunta en la difusión de un sistema también para transparentar precisamente a las candidatas a la gubernatura del estado, en donde el Sistema Estatal Anticorrupción, los comités de participación ciudadana, pues realizaron una labor fundamental en el apoyo y promoción de esta herramienta tecnológica. Y bueno, pues justo para hablar un poco y ya entrar de lleno al tema de transparencia proactiva y participación ciudadana, si me apoyan con la presentación, por favor. Quisiera yo explicarles un poco de cómo ha sido, ¿no?, la evolución de la transparencia. La que sigue, por favor. ¿Cómo vemos nosotros a la transparencia o cómo la podemos entender a partir de esta evolución en donde pasamos de una transparencia reactiva a una transparencia proactiva? Y por supuesto también buscar pues el escenario ideal o el nuevo paradigma de que es el gobierno abierto, ¿no?, que es, digamos, el siguiente eslabón de la transparencia. Pero bueno, la transparencia reactiva, bueno, como sabemos, pues la transparencia es una herramienta que permite el ejercicio de que la ciudadanía, bueno, permite que la ciudadanía pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones, de las atribuciones de las y los servidores públicos, la toma de decisiones, por qué se toma una decisión, permite transparentar, permite dar a conocer toda aquella información que va a ser de utilidad para la ciudadanía, ¿no? Digamos que ese es el fin esencial de la transparencia, el empoderamiento de la ciudadanía, que la ciudadanía se apropie del espacio público y a partir de contar con información se involucre en la agenda pública y en la toma de decisiones públicas. Pero la verdad es que lo cierto es que si vemos a la transparencia como esa herramienta que permite y que deriva del ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública, ¿no?, que es donde tiene su base constitucional en el artículo 6º de la Constitución Política, y por supuesto vemos al principio de máxima publicidad, ¿no?, el principio de máxima publicidad que implica que toda la información en poder de cualquier entidad pública es en principio pública, pues cuando hablamos de transparencia proactiva quiere decir que tenemos que optimizar ese principio constitucional y entonces elaborar prácticas e implementar por diseño. Pero bueno, la transparencia reactiva, que es el primer eslabón de la transparencia, pues es, digamos, el cumplimiento normativo.
Sí, no es nada, es simple y sencillamente que las instituciones públicas cumplamos con las obligaciones establecidas en la materia, ¿no? En la Ley General de Transparencia, en las leyes locales de transparencia. ¿Cómo vamos a garantizar esta transparencia reactiva? Bueno, pues a partir de la publicación de lo que se denomina como obligaciones de transparencia comunes y específicas. Actualmente las leyes, tanto generales como las locales en materia de transparencia, contemplan rubros específicos para todas las instituciones públicas, las obligaciones de transparencia comunes, en donde se aplican a todas las instituciones, como es la remuneración, el presupuesto, los resultados de auditoría, y también hay obligaciones de transparencia específicas ya enfocadas a los distintos sectores del sector público o a las distintas instituciones del sector público. No hay obligaciones de transparencia comunes específicas para los organismos electorales, para el Poder Ejecutivo, para el Poder Judicial, para el Poder Legislativo, para los partidos políticos. Y ese es el primer eslabón de la transparencia, ¿no? El cumplimiento normativo y hasta ahí. Y también, por supuesto, pues el garantizar el acceso a la información pública cuando las ciudadanas, los ciudadanos o cualquier persona sin tener que acreditar ningún tipo de interés, pues solicitan información a las diversas instituciones y las instituciones están obligadas a atender estas peticiones ciudadanas o estas solicitudes de información en los plazos establecidos en la propia normatividad, ¿no? A nivel local, pues tenemos que son 15 días hábiles. Y estos, digamos, los componentes que conforman lo que es la transparencia reactiva, que digamos que es el nivel de cumplimiento que en donde la mayoría de las instituciones pues estamos, ¿no? El cumplimiento de las obligaciones legales básicas. Pero después viene otro escenario o otro eslabón de la transparencia, que es la transparencia proactiva. Y esta transparencia proactiva implica que vamos a tener que publicar información adicional a la considerada por la normatividad, ¿sí? Es decir, información adicional a la considerada por obligaciones de transparencia. Pero aquí, ojo, es muy importante que nosotros sepamos y tomemos en consideración que cuando hablamos de transparencia proactiva no nada más estamos hablando de publicar información adicional por publicar, no. Tenemos que seguir ciertos procedimientos y tenemos que seguir lo que se le denomina la transparencia por diseño, es decir, a partir de detectar las necesidades sociales, el sector específico de la población a la cual nosotros nos vamos a estar dirigiendo para poder implementar una práctica de transparencia que efectivamente atienda esas necesidades sociales. Hoy en día, la verdad, podemos decir que pues contamos con una gran cantidad de información, ¿no? De manera disponible. Esa es la realidad, a través de páginas electrónicas, a través de redes sociales. Y lo importante de la transparencia proactiva es que atienda una necesidad específica y en concreto de la población, para de esa manera poder buscar una solución a los problemas públicos o satisfacer esas necesidades y esas demandas sociales que permitan a la población ejercer sus derechos, mejorar los trámites y servicios y por supuesto también la vigilancia sobre el sector público. Evidentemente la transparencia proactiva es un eslabón también muy importante en el combate y en la prevención de la corrupción, porque hoy en día, si bien es cierto, hay más transparencia, y aquí es algo también muy importante porque generalmente pues no se dice, pero pues sí lo vamos a decir, pero hoy en día hay más transparencia que hace muchos años, pero no por eso quiere decir que hay menos corrupción. O sea, el hecho de que haya transparencia no quiere decir que ya no va a haber corrupción. La transparencia nada más permite visibilizar actos, hechos, ¿no? De corrupción, pero no necesariamente va a acabar con la corrupción. Simple y sencillamente es el primer eslabón, así es como yo pudiera considerarlo, de la prevención y el combate a la corrupción. Pero ¿por qué es importante la transparencia proactiva por diseño? Precisamente para poder detectar cuáles son estas demandas importantes de la población que permita pues garantizar sus derechos e involucrarla también en la agenda pública. Y lo cierto es que normativamente pues tampoco tenemos mucho en materia de transparencia proactiva. Tanto la ley general como la ley local solamente se limitan a decir que pues los organismos garantes en materia de transparencia establecerán ciertos criterios que podremos tomar las instituciones públicas y de esa manera
poder implementar prácticas de transparencia proactiva, ¿no? Entonces, digamos que ese es el escenario en el que yo diría que ahorita nos encontramos a nivel Estado y también a nivel nacional, porque hoy en día pues ya hay un cumplimiento, digamos, si no al 100%, pues sí, en su mayoría ya hay un cumplimiento de las obligaciones básicas en materia de transparencia, pero tenemos que escalar a esa transparencia proactiva en donde ya no nos conformamos en nada más cumplir lo que establece la norma a través de estos sistemas de publicación de la información, ¿no? Que además, desde mi perspectiva, y no sé ustedes, pues son plataformas que en realidad no son tan accesibles para la ciudadanía, ¿no? La Plataforma Nacional de Transparencia, inclusive el propio IPOMEX que se maneja aquí a nivel Estado de México, desde mi particular perspectiva, es poco accesible para la ciudadanía. Necesitas poder tener un conocimiento básico y mínimo en materia de transparencia también para poder realizar esa consulta de la información pública, ¿no? Y la verdad es que pues no, nosotros tenemos que ver a la transparencia desde un punto de vista en donde cualquier persona pueda acceder a la información de una manera rápida, sencilla, ágil y pueda reutilizar esa información, pueda utilizar esa información. Y para eso justo es que entra lo que es la transparencia proactiva, ¿sí? Porque ya no tenemos entonces que irnos a estos sistemas, a estas plataformas nacionales de transparencia o el sistema IPOMEX que bien cumplen con pues, lo establecido normativamente, pues lo cierto es que si nosotros empezamos a detectar qué tipo de información es la que le va a ser de utilidad a la ciudadanía dependiendo de las propias atribuciones de las instituciones públicas, pues vamos a poder ir transparentando esa información de una manera más sencilla desde las propias páginas electrónicas sin necesidad de entrar a este tipo de plataformas que a veces hacen hasta más engorroso la consulta de la información, ¿no? Y luego viene el eslabón, digamos, ideal, ¿no? El paradigma en el que ahorita también nos encontramos, que es el gobierno abierto. Y este gobierno abierto pues implica justo ese diseño y esa gestión de políticas públicas en donde se combinan la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, así como la innovación. Es decir, el gobierno abierto ya es ese nuevo modelo de gobernanza democrática al cual tendríamos que estar ya aspirando todas y todos como ciudadanas, como ciudadanos y por supuesto desde la perspectiva de las instituciones públicas, en donde ya involucremos a la ciudadanía desde el diseño y la gestión de políticas públicas para poder resolver los problemas públicos que atiendan estas necesidades sociales. Entonces, tanto la transparencia proactiva como el gobierno abierto tienen un componente esencial que es la participación ciudadana. No podemos hablar de transparencia proactiva y de gobierno abierto si no hay participación ciudadana o si no involucramos a la ciudadanía. Sí, por eso es que ahorita es ya muy importante que estemos avanzando hacia estos nuevos modelos de gobernanza democrática y de gestión administrativa, de gestión institucional, para precisamente involucrar a la ciudadanía desde el diseño y la gestión de diversas prácticas o de diversas políticas. Y bueno, existen ciertos procedimientos para que nosotros podamos identificar información que pueda ser considerada como transparencia proactiva, ¿no? El primero es detectar esa información que disminuya las asimetrías de la información. Ya les mencionaba, no nada más es publicar información por publicar información. Tenemos que detectar cuál es la información de utilidad en el momento oportuno, específico, para ese sector de la población al cual va dirigida esa información. Por supuesto, también detectar aquella información que mejore el acceso a trámites y servicios. Si somos instituciones públicas que brindamos un trámite, que brindamos un servicio, pues evidentemente lo que queremos es facilitarle a la ciudadanía ese trámite, ese servicio, que cuando acuda a las instituciones, o bien si no va a acudir porque ya hay muchos trámites que se realizan en línea, pues precisamente para eso también nos sirve esta transparencia proactiva, para mejorar esos trámites, avanzar hacia esta digitalización, de todos estos trámites y servicios y de esa manera pues poder facilitar a la ciudadanía el ejercicio inclusive pues de sus propios derechos. Detectar la información que optimice la toma de decisiones de autoridades, de los ciudadanos o población en general. Esto es muy importante. Si nosotros hablamos de que no podemos concebir
a la transparencia proactiva sin que haya participación ciudadana, pues evidentemente tenemos que involucrarla en un proceso, ya sea de diseño de la propia práctica de transparencia proactiva o bien a través de que como consecuencia de esa práctica que como instituciones públicas se están desarrollando o estamos desarrollando en materia de transparencia proactiva, pues podamos involucrar a la ciudadanía para que pueda tomar mejores decisiones o decisiones informadas, ¿no? Dependiendo de este sector. Detección de información que detone la rendición de cuentas efectiva. Y cuando hablamos de una rendición de cuentas efectiva, no nada más estamos hablando de la transparencia de los recursos públicos, sino más bien de la toma de decisiones de los gobernantes, ¿no? Por ejemplo, o de los servidores y servidoras públicas. Es decir, que nosotros podamos realizar una evaluación y verificar efectivamente el cumplimiento, cómo se están desempeñando en el cargo, si es un cargo público a través de elección popular, pues cómo se están desarrollando en ese sentido, porque sobre todo hoy en día pues ya contamos con la figura de la elección consecutiva o de la reelección. Entonces, implementar prácticas de transparencia proactiva que permitan, por ejemplo, detonar esa rendición de cuentas en donde podamos evaluar el desempeño de los funcionarios públicos a través del diseño de prácticas pues de transparencia, pues evidentemente va a permitir un empoderamiento de la ciudadanía a la que va dirigida. Y otro aspecto también muy importante, que es algo en lo que nos hemos enfocado en el Instituto Electoral en materia de transparencia proactiva, que les comentaré un poquito más adelante, es que vaya enfocada a sectores específicos de la población, particularmente, bueno, en el caso del Instituto Electoral nos hemos enfocado a sectores o grupos en situación de discriminación en algunas prácticas de transparencia que hemos estado implementando, como son los indígenas o como son las mujeres. Es decir, ¿qué necesidades tienen esas personas, ese grupo de población específico, para poder precisamente nosotros, a partir de la publicación de determinada información, pues entonces ayudarlos o más bien facilitarles que puedan ejercer sus propios derechos en materia electoral, sus derechos político-electorales, o bien, por ejemplo, pues, como les mencionaba, el acceso a trámites y servicios, y de esa manera utilizar y ver a la transparencia cuando esté enfocada a grupos en situación de discriminación como un mecanismo o una medida que va a permitir inclusive nivelar ese trato, ¿no? Ese trato hacia las personas y darles una mayor oportunidad en el ejercicio de sus derechos a sectores específicos de la población. Y eso es algo que la mayoría de las instituciones públicas, yo creo que hoy en día ya deberíamos de estar haciendo, ¿no? Porque la población, particularmente del Estado de México, es una población diversa. Tenemos una comunidad diversa en donde tenemos personas indígenas que representan más del 2%. Tenemos mujeres que representan un poco más del 50% de la población mexiquense, la juventud que representa un sector importante, muy, muy importante también de la población, adultos mayores, las personas de la comunidad de la diversidad sexual, ¿sí? Que justamente hay diversas instituciones que están enfocadas por sus propias obligaciones o atribuciones normativas a atender a esos sectores específicos de la población. Y entonces estas instituciones pues tendrían ya que estar implementando prácticas de transparencia proactiva para llegar con información oportuna en momentos claves, en momentos oportunos, y de esa manera que estas personas puedan ejercer y acceder a mejores trámites, a mejores servicios, a garantizar sus derechos y de esa manera pues mejorar su calidad de vida. Ese es el objetivo también de la transparencia proactiva, al estar enfocada a atender necesidades sociales, mejorar la calidad de vida de las personas, que haya una utilidad de esa información, ¿sí? Que se utilice, que se reutilice. Y bueno, hay ciertos atributos en la calidad de la información de la transparencia proactiva que, como yo les mencionaba, ¿no? La accesibilidad, ¿no? Les ponía ya el ejemplo de los sistemas nacional de transparencia o del cumplimiento de obligaciones de transparencia, en donde a veces no es tan accesible o tan sencillo. Pues no, si nosotros vamos a elaborar o vamos a implementar la transparencia proactiva por diseño, pues lo primero que tenemos que estar verificando es que esa información va a ser accesible y que se va a poder consultar de manera inmediata
y sin que haya tanto problema para la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, que no se publique la información en PDF, sino más bien que se publiquen datos abiertos que permitan la descarga de la información y la reutilización de esa información. La confiabilidad, ¿no? Esto es algo muy importante y es una característica en general de la información, ¿no? Toda la información en poder de todas las instituciones públicas pues tiene que ser confiable y se presume que es veraz, ¿no? Esta es una de las principales características. Comprensibilidad, que esté dirigido en un lenguaje ciudadano, incluyente y sobre todo al sector específico de la población a la cual se está dirigiendo. O sea, tenemos que poner en el centro del diseño de las prácticas de transparencia proactiva a la población y al sector específico hacia el cual estaremos diseñando un tipo de práctica. La oportunidad, que esto es algo bien importante y que, por ejemplo, lo pudimos ver todos con la pandemia del COVID, ¿no? Cuando estaba el COVID, pues en su máximo momento, por decirlo así, y pues toda esta información que empezó a circular a través de redes sociales o la propia información que teníamos a partir de las propias instituciones de salud, creo que aquí era un momento idóneo y oportuno para implementar prácticas, ¿no?, de transparencia proactiva, porque era muy importante la oportunidad de la información, el que como ciudadanos tuviéramos el pleno conocimiento de en qué consistía esa pandemia o esa enfermedad, cómo podíamos nosotros pues protegernos, mejorar nuestra salud y todo eso, ¿no? Entonces es muy importante este criterio de oportunidad, porque la información, si concebimos como que la información es un bien público, porque eso es la información, un bien público que nos pertenece a todos y a todas, lo cierto es que también la información es perecedera. Es decir, si no se publica de manera oportuna, pues ya cuando la publiques y ya no tiene ninguna utilidad, pues ya para qué la publicas, ¿sí? Por eso es importante esta oportunidad. La congruencia, la actualidad y la verificabilidad, ¿no?, que permita precisamente generar también esa confianza en la ciudadanía respecto de la información que nosotros estamos publicando. La que sigue, por favor. Y bueno, estamos viendo también que, como les mencionaba, en el centro de la transparencia proactiva, y no podemos hablar de transparencia proactiva si no hay participación ciudadana. Y la participación ciudadana generalmente la vinculamos con el hecho de ir a votar y hasta ahí, ¿no? De acudir a las elecciones y votar, y es, digamos, como, yo lo llamaría como que es la manera más visible, por decirlo así, o que está como ya más en la conciencia colectiva y en la cultura cívica de cómo nosotros como ciudadanas y como ciudadanos participamos, ¿no?, a través de las elecciones. Pero lo cierto es que hay distintos tipos de participación ciudadana, ¿no? Un ejemplo son los propios comités de participación ciudadana de los sistemas municipales anticorrupción, ¿no? Y estos tipos de participación ciudadana podemos distinguirla de diferentes maneras, ¿no? Hay participación ciudadana que se enfoca a la emisión de opiniones, de propuestas, de manifestaciones. También podemos hablar de una participación ciudadana institucional o informal, individual o como parte de los órganos colegiados, y de aquella que se encuentra relacionada con la toma de decisiones de interés público y los quehaceres institucionales, ¿no? Entonces, la participación ciudadana la podemos manifestar de diversas maneras, ¿no? Inclusive formando parte, inclusive también de los propios comités vecinales, de los propios, pues a través de externar cualquier tipo de opinión a través inclusive, ¿no?, también de las redes sociales, y que intervengan con la agenda pública del Estado, pues son maneras en las cuales nosotros externamos esta participación. Y entonces la participación ciudadana, también podemos hablar que existen diversos tipos o diversos mecanismos la que sigue, por favor, de participación ciudadana, ¿no? Tenemos participación ciudadana de empoderamiento, es decir, que colocan la decisión final en las manos, pues, de las personas, del público, ¿no? Y esto es el ejemplo más claro, pues, las elecciones, ¿no? Gana por quien vote la mayoría, es el más claro ejemplo de una participación ciudadana, digamos, de empoderamiento. Participación ciudadana de colaboración que involucran al público, a la ciudadanía, en el desarrollo y en la gestión de alternativas o identificación de problemas y de la propia solución a esos problemas.
Y un ejemplo de participación ciudadana de colaboración es justo el gobierno abierto, porque en el gobierno abierto las instituciones y la ciudadanía participan en el mismo nivel y participan de la misma manera de manera conjunta, por eso es de colaboración, de manera conjunta, identificar cuáles son los problemas públicos que hay y también proponer de manera conjunta una solución a ese problema público, ¿no? Entonces, el más claro ejemplo de participación ciudadana de colaboración es el modelo de gobierno abierto. De involucramiento, ¿no? Que acercan al público a lo largo del proceso de la toma de decisiones. También les voy a poner también un ejemplo aquí que nosotros implementamos en el Instituto Electoral, en la pasada elección, que fue un ejemplo de participación ciudadana de involucramiento, en donde para los 2 debates de las candidatas a gobernadora, pues pedimos la opinión de la ciudadanía, ¿no? En primera, de cuáles eran los temas que querían que se debatieran, estamos involucrando en la ciudadanía en ese tema, y también las preguntas sobre esos temas una vez que se eligieron, ¿no? O sea, qué preguntas se les iban a hacer a las candidatas en los 2 debates públicos. De consulta, que proveen al público de la posibilidad de retroalimentar los análisis efectuados, e informativos, que brindan información que permite entender un problema y una posible solución, ¿no? Son diferentes tipos de mecanismos de participación ciudadana. Y bueno, existen también varios ejemplos concretos de mecanismos de participación ciudadana, como es el referéndum, la consulta popular, el plebiscito, la iniciativa ciudadana, la revocación de mandato, el presupuesto participativo. Lo cierto es que hoy en el Estado de México, a nivel legal, pues todavía nos encontramos con mucho camino por andar, por decirlo así, porque nada más tenemos reconocidos legalmente 2 mecanismos de participación ciudadana en el Código Electoral, ¿no? Como es la consulta popular y el referéndum. No contamos con una ley de participación ciudadana, por ejemplo, ¿no? Como otras entidades federativas, como es el caso de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, en materia de participación ciudadana, pues la verdad es que todavía nos falta mucho en cuestión de tanto de legislación como de la promoción, ¿no? De promoción de participación ciudadana a través de estos mecanismos específicos y concretos que permiten involucrar a la ciudadanía. También hay otros mecanismos, por decirlo así, menos informales, como son, por ejemplo, los buzones, las encuestas, ¿no? Las encuestas que luego se publican en las páginas de internet de las propias instituciones sobre si les fue útil determinada información o algún trámite, ¿no? Si se realizó de alguna manera adecuada, si tienen alguna queja, alguna sugerencia, pues ese es otro mecanismo por el cual la ciudadanía pues participa. Buzones de sugerencia, los consejos de participación ciudadana también, ¿no? Y bueno, la que sigue, por favor. Y cuando hablamos también de participación ciudadana, les mencionaba yo en el contexto de la transparencia y del gobierno abierto, decíamos que tenemos que poner a la participación ciudadana en el centro, ¿no? Para poder detectar justo estas necesidades o demandas de la información y también involucrar a la ciudadanía en las diversas fases del proceso de toma de decisiones. Es decir, la participación ciudadana se toma desde 2 vías o desde 2 perspectivas, ¿no? Primero, enfocar el grupo o el sector específico de la población a la cual voy a dirigir una práctica de transparencia proactiva, pero también involucrarla en el proceso, ya sea del diseño de la práctica de transparencia proactiva, o bien que como consecuencia del diseño de esa práctica haya una toma de decisiones o un involucramiento de parte de esa ciudadanía, y de esa manera estaríamos colocando justo a la participación ciudadana en el centro del diseño de prácticas de transparencia proactiva, pero también de manera colaborativa para avanzar hacia ese modelo de gobierno abierto, ¿no? Que es el paradigma al cual pues estaríamos aspirando. Y bueno, la que sigue, por favor. Les mencionaba también que les iba a poner unos ejemplos de cómo hemos trabajado la transparencia proactiva en el Instituto Electoral. Lo cierto es que, bueno, el Instituto Electoral, además de que pues, es sujeto obligado en materia de transparencia, lo cierto es que también la máxima publicidad es el principio rector de la función electoral, ¿no? Entonces, al ser la máxima publicidad un principio rector de la función electoral, y al ser la función electoral, pues, tan importante en la evolución, en el desarrollo de la democracia mexicana y particularmente mexiquense, pues evidentemente el instituto tiene que ver a la transparencia
de manera transversal, ¿no? El Instituto Electoral, la transparencia en el Instituto Electoral tiene que ser de manera transversal y tiene que permear en prácticamente todas las actividades que desarrollan todas las áreas del instituto o todas las actividades en sí que desarrolla el Instituto Electoral. Y además, otro componente muy importante del Instituto Electoral es que es un organismo que tiene también entre sus atribuciones la promoción de la participación ciudadana y la educación cívica. Entonces, la transparencia con este elemento de promoción de participación ciudadana y de educación cívica, pues se embonan de una manera pues perfecta, en donde prácticamente tenemos, ¿no?, la obligación, yo lo veo así, para poder optimizar este principio rector de la función electoral, como es el de máxima publicidad y el involucramiento de la ciudadanía, ir más allá de promover la participación ciudadana solo a nivel de que la ciudadanía acuda a votar. Evidentemente, pues sí, esa es nuestra función esencial y básica, pero como lo hemos venido comentando, la participación ciudadana va más allá de las elecciones, ¿no? Y entonces de esa manera poder nosotros promover la ciudadanía a través de la implementación de prácticas de transparencia. Y bueno, la que sigue, por favor. Y fíjense que ya llevamos nosotros 3 años consecutivos implementando prácticas de transparencia proactiva que además han sido reconocidas a nivel Estado por el Instituto de Transparencia, porque justo cumplieron estas prácticas con todos estos elementos que que hemos comentado, ¿no? La detección de necesidades sociales, el sector específico al cual va dirigido, que sea accesible, que sea oportuna, que sea verificable, que sea congruente, ¿no? Entonces, bueno, aquí quiero yo ponerles un ejemplo de la primera práctica de transparencia proactiva que implementamos, que en el Instituto Electoral, que fue transparencia con con un enfoque interseccional e intercultural. En el Estado de México, pues contamos con 5 pueblos originarios, ¿no? Mazahua, Náhuatl, Otomí, Matlacinca, Tlahuica, ¿sí? Y en este sentido, cuando estábamos en el proceso electoral de 2021 y que también estaba la pandemia del COVID, pues una de las cuestiones importantes para nosotros era que había medidas específicas, medidas sanitarias para el ejercicio del derecho al voto en esas elecciones, ¿no? Que, por ejemplo, una de las medidas era que la ciudadanía pues podía llevar su propio crayón y poder marcar la boleta, no sé si ustedes lo recuerdan, ¿no? Esa era una medida. Y entonces nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer llegar esa información sobre las medidas sanitarias en la pandemia del COVID a este sector específico de la población y que le permita ejercer sus derechos político-electorales, ¿no? A este sector? Y entonces, de esa manera, en colaboración con la Universidad Intercultural, llevamos a cabo la traducción de diversos documentos, infografías en lenguaje sencillo, claro, ciudadano, en donde les explicábamos estas medidas sanitarias que se iban a estar implementando. ¿Por qué? Porque pues la particularidad que tiene este sector específico de la población es que la mayor parte de la información que generamos las instituciones pues es en español. Entonces, ¿cómo van a acceder a trámites y servicios? ¿Cómo van a ejercer sus derechos si no entienden la lengua? Es la primera barrera a la que se encuentra este grupo específico de la población mexiquense. Entonces, nosotros queríamos involucrarlos para que pudieran ejercer su derecho de voto y lo hicimos a través de la traducción de diversos documentos, infografías, explicándoles estas medidas sanitarias y demás información que consideramos que era relevante y oportuna para el contexto específico de este proceso electoral y que los ciudadanos y las ciudadanas de una lengua originaria pudieran ejercer sus derechos. Ahora, también observamos otra situación. No todas las personas que hablan una lengua indígena saben leerla, porque nada más la hablan, pero no por eso va a ser un impedimento de que no les proporcionemos información. Entonces la traducción la hicimos de diversas maneras, tanto de documentos como a través de videos en donde les explicábamos en su propia lengua, en las 5 lenguas originarias, con información útil cómo podían ejercer sus derechos político-electorales. Esa fue la primera práctica que nosotros implementamos. También tuvimos otra práctica de transparencia proactiva, que es la de con perspectiva de género. Y esta práctica de transparencia proactiva con perspectiva de género también fue muy importante porque nos permitió detectar
a las personas, bueno, al sector específico, ¿no? Mujeres. Que pues en donde el Estado de México, pues todos sabemos que es un estado en donde tiene alerta por violencia de género, en donde también ahora hay violencia política contra las mujeres en razón de género, y entonces nuestra manera era ver, detectar qué tipo de información les iba a ser de utilidad para poder ejercer sus derechos político-electorales, para que conocieran primero qué es la violencia política contra las mujeres en razón de género, cuáles son esas conductas que pueden constituir violencia política contra las mujeres en razón de género, y de esa manera puedan ellas denunciarlo, ¿no? Entonces, a partir de la detección de información específica, poder atender esas necesidades de este sector específico de las mujeres, así como líneas de ayuda, para poder tener asesoría. Y la última práctica de transparencia proactiva es la que, y ya con esta estaría yo ya cerrando mi intervención, es la de que tuvimos en la elección de gubernatura de 2023, que como les comentaba, esta también fue objeto de reconocimiento justo este año por el Instituto de Transparencia, porque precisamente la novedad que tuvimos y que no se había hecho antes en el Instituto Electoral es que incluimos la participación ciudadana, ¿sí? Es decir, por norma electoral, el Instituto Electoral está obligado a organizar 2 debates obligatorios entre las candidatas y los candidatos. Y ese es el cumplimiento de la norma y hasta ahí pudimos habernos quedado. ¿Qué fue lo que hizo que fuera una práctica de transparencia proactiva? Que involucramos a la ciudadanía. ¿Cómo? Pues a partir de la creación de un minisitio de debates en donde publicamos toda la información relevante de cómo se iban tomando las decisiones por el comité de debates que lo conformaban las representantes de las candidatas, de ambas candidatas, y pues los propios consejeros electorales del Instituto Electoral. Y la toma de decisiones lo fuimos transparentando, y también a través de este minisitio pues fue que la ciudadanía pudo participar al elegir los temas de los 2 debates, ¿no? Es decir, cuáles eran los temas que en su consideración eran problemas públicos del Estado de México que tendrían que atender la próxima gobernadora. Y también, por supuesto, las preguntas que se les harían por parte de las 2 moderadoras en los 2 debates a las candidatas. Entonces, de esa manera fue como nosotros implementamos la transparencia proactiva, o hemos implementado la transparencia proactiva por diseño, enfocada a sectores específicos de la población, en momentos, si ustedes se dan cuenta, en momentos oportunos, ¿no? Una elección de gobernadora, una elección, en la elección de gobernador específicamente en el tema de los debates, en la elección de 2021 con el tema de la pandemia del COVID, pues para poder involucrarlos y que pudieran ejercer sus derechos político-electorales. Y entonces yo cerraría mi intervención pues ya nada más señalando que ya no podemos quedarnos como instituciones y en el nivel básico de cumplimiento en materia de transparencia, ¿no? En el nivel legal de cumplimiento en materia de transparencia, no. Ya tendríamos nosotros que ir evolucionando conforme va evolucionando la sociedad, y esto es proporcionar información de manera oportuna a través del diseño de prácticas de transparencia proactiva que atienda estas necesidades e involucre a la ciudadanía. Pero también necesitamos que la ciudadanía participe y se involucre, porque de nada sirve que como instituciones implementemos y pongamos a la mano el diseño de herramientas de transparencia si la ciudadanía no las va a utilizar, o si no va a utilizar esa información para mejorar su calidad de vida. Muchas gracias, es todo de mi parte. Pues muy buenas, muchas gracias, más bien admirado por todo el conocimiento que tenemos. Maestra Lisbeth, pues decía, muy docta en el tema, sumamente especializada. Es de mucha valía para nosotros conocer este tema y la experiencia que tienes. No sé si el tema, por ejemplo, de la visibilidad de las plataformas electorales cuando se dio en el IEM, justamente en la elección de gobernadora, hicieron ustedes un sitio donde se analizaban las ofertas de campaña. No sé si tienen que ver con el tema, y si es así nos lo comentas en preguntas y respuestas, que para allá vamos, ¿no? Me gustaría presentar a mi compañero, el doctor Adrián Millán, quien es el secretario de este comité, del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Toluca, quien estará a cargo de la moderación de preguntas y respuestas. Igualmente, pues agradecer la presencia otra vez de todos ustedes, del maestro Mario Quesada, que es el director de Participación Social del Gobierno del Estado de México, quien ha sido también un compañero de lucha en este tema de la participación social y ciudadana.
Nada más agradecer igual a quienes nos están viendo por Facebook Live, de los CPCs de Tlalnepantla, Metepec, Naucalpan, San Mateo Atenco, Temoaya, Lerma, Tecámac, Isidro Favela, Chiconcuac, Chicoloapan, Axapusco, Atizapán de Zaragoza, Jilotepec, Chapultepec, Zumpahuacán, Capuluac, Tepetlauxtoc, Acambay, Ocoyoacac, Jiquipilco, Chiautla y Tequisquiac. Y bueno, si omito alguno, una disculpa de antemano. Y bueno, sin más preámbulos, Adrián, por favor, te paso el micrófono. Por acá mejor. Acá, por acá. Y este también, por favor, para las redes sociales. Permíteme. Bien, pues de igual forma me sumo al agradecimiento a la maestra Lilibet por permitirnos precisamente poder compartir este conocimiento, estas experiencias que se tienen desde instituciones que en el caso del Estado de México pues ya tienen una tradición propia de la transparencia, una tradición propia de generar mecanismos y precisamente de promover este concepto y esta práctica de la transparencia proactiva que bueno pues ha permitido justamente posicionar al Instituto Electoral como uno de los punta de lanza en el caso del Estado e incluso a nivel nacional, y que nos permiten tener pues precisamente una ruta a seguir, algunos elementos, algunas directrices que ya nos ha venido compartiendo la maestra Lilibet, que nos pueden servir también como instituciones de gobierno, como instituciones precisamente que tienen esta obligación, pero que también nos permiten ver hasta dónde podemos llegar como parte de este proceso de transparencia, que bueno, pues no está de más decirlo que es una lucha histórica, una lucha que data incluso ya en algunos rastreos desde el siglo XVI, en donde justamente pues ya se pugnaba en aquellas monarquías escandinavas porque la información fuera pública, porque la información se diera a conocer, algo que si lo analizamos en términos estrictos, pues es parte de la propia naturaleza de los gobiernos. Los gobiernos administran lo público, administran lo de todo, entonces en consecuencia ya debería estar intrínseca esa parte de hacer visible la información, hacer visibles los procesos, hacer visible lo que hacen los gobiernos, y que bueno, pues ha sido algo complejo en este proceso histórico que ha requerido pues justamente un involucramiento más activo de la ciudadanía para exigir este posicionamiento, y que en el caso de México, bueno, pues también es algo relativamente reciente con la creación de algunas leyes a principios de este siglo y la promoción de algunas instituciones, de algunas prácticas, que obviamente pues esto se ha venido traduciendo ya en querer transitar precisamente de esta fase inicial de lo reactivo hacia generar, pues en términos estrictos, esta idea de la proactividad que, bueno, pues al final pueda permitir también involucrar a la ciudadanía, generar este esquema de colaboración para que toda esta iniciativa de información hecha pública, de iniciativa de algunos elementos como son los datos abiertos, para que también se genere esta colaboración y esta sinergia entre la ciudadanía y los gobiernos, pues al final fortalezca en consecuencia a nuestras comunidades y podamos ir de un círculo vicioso en el cual antes veíamos la opacidad, antes veíamos los elementos de restricción de la información como ya parte de la propia práctica gubernamental, a transitar precisamente a esta idea de poder generar estos esquemas de colaboración y pues llevarlo hacia los círculos virtuosos. Creo que la información que nos ha compartido la maestra Lilibet ha sido muy ilustrativa en términos estrictamente de sistematizar esta idea de cómo transitar hacia la proactividad, y evidentemente, bueno, pues permite también ir marcando pauta y dándole ahí algunos elementos a los otros comités de participación ciudadana que nos han venido acompañando también pues en algunas de los eventos y de las actividades que nosotros estamos desarrollando. Quiero aprovechar también el espacio, bueno, pues para poner como parte de los ejemplos algo que como Comité de Participación Ciudadana de Toluca hemos también tratado de venir haciendo en términos de esta idea de poder promover la transparencia proactiva. Recientemente publicamos nuestro portal ciudadano, en donde precisamente incorporamos estos dos elementos de los que habla la maestra Lilibet, tanto la parte de la transparencia proactiva, tratando de nosotros como parte de la propia naturaleza del comité ser mayormente visibles en cuanto a la información que a nosotros como comité nos corresponde,
y vincularlo directamente con la parte de la participación ciudadana. Dentro de este portal nosotros hemos incorporado 4 proyectos específicamente que fomentan la parte de la participación ciudadana, tanto un involucramiento directo de la ciudadanía a través de debates ciudadanos, como algunos otros elementos para poder precisamente conocer qué es lo que necesita la ciudadanía en términos de la labor que nosotros desarrollamos y cómo eso lo podemos traducir pues nosotros en proyectos, en algunas iniciativas que podamos plantear hacia el gobierno municipal, que bueno pues estrictamente es parte de las encomiendas que tenemos como comité, pero que también nosotros lo buscamos como parte de los elementos que queremos dar, que queremos aportar, que queremos generar específicamente como comité. Entonces, bueno, pues por este lado, pues de nuevo reiterar el agradecimiento y abriríamos el espacio para preguntas y respuestas. Tenemos algunas preguntas en Facebook que nos han planteado en el caso de la transmisión en Facebook. Aquí está. Es una pregunta de Alenit Liz y pregunta, ¿cómo es el proceso de la clasificación que realizan de la información? Esto para considerar que cierta información pueda manejarse de manera proactiva. Iniciaríamos con esta, si nos puede apoyar a responder. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, más que clasificar la información, lo que nosotros hacemos acá en el Instituto Electoral es tomamos en consideración, por ejemplo, para nosotros, pues, ¿cuál es nuestra principal función, no? La organización de los procesos electorales. Hemos tenido un proceso electoral ya de manera continua, ahorita ya estamos por iniciar el proceso electoral de 2024, que implicará la renovación de las diputaciones locales y de los integrantes de los ayuntamientos. Entonces, nosotros lo que hemos venido haciendo para poder nosotros identificar, digamos, estas necesidades de información, que así es como lo hemos estado considerando, es ubicarnos en el contexto particular del proceso electoral que se está desarrollando, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? A que cada institución pues tendría que, a partir de su propia, digamos, naturaleza, del propio ejercicio de sus atribuciones, pues partir por identificar primero esa parte, ¿no? Como les mencionaba, ¿a qué sector está dirigido? Pues nosotros, ¿a qué sector, no? En el caso del Instituto Electoral, pues a todas las personas mayores de 18 años o más que estén en ejercicio de poder ejercer su derecho de voto, ¿no? Entonces, empiezas por identificar a esos sectores y, como les mencionaba, a partir del contexto del proceso electoral que estamos viviendo. En el de 2021, pues se nos atravesó la pandemia, entonces era muy importante que nosotros pudiéramos, que nosotros como Instituto Electoral implementáramos mecanismos en donde, para promover la participación de la ciudadanía y que el tema de la pandemia no fuera un elemento por el cual la gente no pudiera votar, ¿no? Ese fue lo primero. Entonces nosotros a partir de ahí detectamos, ¿no? Ok, ¿cuál es la necesidad de las personas? ¿Cuál es la necesidad en la que nosotros estamos? Y entonces implementamos ya esa práctica. En el proceso electoral, bueno, también coincidió en ese proceso electoral que era una elección de renovación de diputaciones y de integrantes de ayuntamientos. Inclusive aquí en Estado de México, pues hasta tuvimos la nulidad de una elección por caso de violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces detectamos justo también esa situación en la que están también las mujeres o las mujeres candidatas al interior en primero de los procesos internos de sus propios partidos políticos y ya también cuando son postuladas como candidatas, y entonces nosotros consideramos ahí que era muy importante que en los procesos electorales, particularmente en la etapa de campaña, y aquí es donde traigo de nuevo a colación el tema de la oportunidad de la información, porque eso es muy importante, es particularmente en la etapa de campaña, era muy importante que las mujeres candidatas supieran cuáles eran los mecanismos que tenían para poder proteger su integridad, para poder identificar si había casos de violencia, pues, si estaban siendo objeto de violencia política contra las mujeres en razón de género y poder denunciar, ¿no? Entonces, por eso fue que implementamos también esa práctica con perspectiva de género y también a través de un micrositio que se denominó Voto Naranja.
en donde justo era como una especie de, pues sí, de un botón en la página en donde había todo este tipo de información para que pudieran involucrarse. Y en esta última, evidentemente, estuvimos en una elección histórica en el Estado de México, porque fue la primera vez que hubo 2 mujeres que fueron candidatas, y pues hoy en día tenemos una gobernadora, ¿no? Es la primera vez. Entonces, ya de entrada, pues eso era histórico aquí en el Estado de México. Y un tema muy importante en una elección tan importante que es la elección, pues, del mayor cargo a nivel Estado, como es la gubernatura, pues obviamente que era muy importante pues que hubiera información. ¿Y de qué manera iba a haber información? Pues a través de los debates en donde se da ese intercambio de las propias candidatas, de sus propuestas que tienen para poder solucionar los problemas públicos, y entonces decimos, pues desde ahí vamos a empezar a involucrar a la ciudadanía, pero no como antes de la hora de la jornada electoral. ¿Y de qué manera la involucramos? Pues a partir de que la propia ciudadanía decidiera cuáles son los problemas públicos más importantes en el Estado de México, y que en base a esos problemas públicos que detectó la propia ciudadanía, pues ya las candidatas a gobernadora pues realizaran sus propias propuestas de campaña y pues participaran así en los debates. Entonces, más que clasificar información, nos basamos en el contexto específico de el proceso electoral, el sector al que vamos a dirigir. Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo del proceso que viene a 2024 y algo muy importante que vamos a tener y que también va a ser novedoso aquí en el Estado de México. Vamos a tener renovación de integrantes de diputación, de ayuntamientos y de diputaciones, pero pues lo más probable es que pues haya también acciones afirmativas, quiere decir que se van a involucrar a personas o a grupos en situación de discriminación. Y entonces ahora el diseño de prácticas de transparencia proactiva que vamos a estar desarrollando inclusive va a estar enfocado precisamente a estos sectores de la población que históricamente en el Estado de México han estado marginados, ¿no? Como es la comunidad de la diversidad sexual, los indígenas, las mujeres, los jóvenes. Entonces, evidentemente, cada proceso electoral y cada contexto es diferente, y entonces, atendiendo a la particularidad del proceso electoral, es como detectamos cuál es la necesidad y la demanda de la información. Vamos a tener un sistema que se llama Candidatas y Candidatos Conóceles, en donde vamos a transparentar la información de un universo aproximado de 2.800 candidaturas, ¿no? Pero con un enfoque de visibilizar a los candidatos y a las candidatas que sean postuladas a través de acciones afirmativas para representar a estos sectores de la población, y que la ciudadanía sepa quiénes van a ser sus candidatos, ¿no? Y toda esta transparencia de sus candidatos. Así es. Lo pasamos por ahí. Digo, pero para el micro. ¿Te acercas, por favor? Para que se escuchen en las redes sociales. Yo creo que de allá o de acá. Sí, es que ya nos enredamos aquí con el micro. Sí, por favor, de ese lado. Mi pregunta es, acaba de mencionar lo del proceso electoral del siguiente año. ¿Hay una forma de, sé que todos los candidatos están obligados a reportar todos sus gastos de campaña, ¿hay alguna forma donde todos los ciudadanos puedan investigar, ver todos estos gastos de todos los candidatos? Sí, claro que sí. Pues miren, sí, a través, la fiscalización de las candidaturas hoy en día es una atribución que le corresponde al Instituto Nacional Electoral. El Instituto Electoral del Estado de México ya no fiscaliza, pero a no ser que hubiera una delegación por parte del INE, cosa que no ha habido hasta el momento. Entonces sí hay una manera a través de la propia página del Instituto Nacional Electoral, los candidatos y los partidos políticos pues están obligados ahí a publicar determinada información sobre sus gastos. Inclusive también se publica quiénes son los proveedores de los partidos políticos, de las campañas y de todo eso, y entonces a través de la página del INE pueden llevar a cabo esa verificación. Nosotros en el IEM transparentamos lo que son, digamos, ya los resultados de los procesos de fiscalización, porque el INE, una vez de que implementa sus procesos de fiscalización de precampaña y de campaña,
emite un dictamen y ya esos dictámenes son los que a nosotros ya como Instituto Electoral sí ya nosotros transparentamos, ¿no? Pero ya es hasta después del proceso de fiscalización, pero mientras lo pueden consultar en la página de INE. Bueno, yo tengo una pregunta sobre si hay alguna forma de cómo fiscalizar o que los ciudadanos también se den cuenta si llegan a haber actos en donde en los pueblitos o en los municipios más alejados se da que los candidatos sobornan como a las iglesias o a temas religiosos y quedan, no sé, para los puentes de la fiesta patronal, ¿no? O que para arreglar la iglesia y a cambio de votos, obviamente. ¿Hay alguna forma de que se detecte eso y que los ciudadanos puedan llegar a denunciar? Sí, claro que sí, porque inclusive pues ya estamos tocando temas hasta de corrupción electoral, ¿no? Aquí todo este tema de la compra de votos y todo eso, sí, todo eso pues inclusive son delitos electorales. Entonces, hay mecanismos, está lo que es la FEPADE a nivel federal, aquí en Estado de México, pues a través de la Fiscalía, pero justo también en esta etapa de las campañas electorales, también el Instituto Electoral promueve constantemente y difunde constantemente a través de sus redes sociales y de la propia página estos mecanismos de denuncia o los teléfonos de a dónde denunciar todo este tipo de actos que llegara a detectar la ciudadanía, ¿no? Porque pues todas esas son prohibiciones, son delitos en materia electoral y que además inciden en la voluntad popular y pues ya le podemos denominar hasta corrupción electoral, ¿no? Entonces sí. Bien, tenemos otra pregunta a manera de comentario y la traduciría en una pregunta aquí en Facebook de Manuel Larrañaga. Se hablaba como parte de la presentación, maestra, de la promoción o de transitar también hacia la parte del gobierno abierto. Uno de los elementos del gobierno abierto es la parte de la colaboración. Aquí en la pregunta o en el comentario se plantea sobre la importancia de vincular, por ejemplo, a las universidades con la labor que hacen las instituciones públicas en esta idea de promover la transparencia proactiva. Saber si el instituto ha llevado a cabo algún esquema. Sí, muchas gracias. Pues nosotros consideramos pues a las universidades, al igual que a los comités de participación ciudadana y el sistema anticorrupción, como aliados estratégicos en la promoción y difusión de la participación ciudadana. Les voy a poner un ejemplo de colaboración que tuvimos con la Universidad Autónoma del Estado de México, que fue en la elección pasada, justamente. Implementamos por primera ocasión el sistema Candidatas y Candidatos Conóceles, en donde transparentamos por primera ocasión lo que fue la información de las dos candidatas a la gubernatura del estado, ¿no? Toda su trayectoria curricular, política. Les preguntamos por qué quiere ser gobernadora, ¿no? Porque pues eso es algo que pues nunca se les pregunta a los candidatos. ¿Por qué quiere ser el presidente municipal? ¿Por qué quiere ser el diputado? ¿Por qué quiere ser gobernador, gobernadora? ¿Qué vas a hacer, no? Entonces les hicimos un cuestionario de identidad y curricular a las candidatas a gobernadora, que ahora lo vamos a implementar para el siguiente proceso electoral también. Y a través de la difusión de este sistema, participamos en colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de México para difundir justo este sistema en todas las regiones del Estado de México y de esa manera pues promover el voto informado y razonado. Todo esto lo hicimos durante toda la etapa pues de campaña electoral. Nosotros estuvimos difundiendo todo este sistema en colaboración con pues la Universidad Autónoma del Estado de México y también con la UNAM, porque la UNAM también tiene planteles aquí en Estado de México. Entonces, de esa manera es como hemos colaborado con las universidades, también para promover la participación ciudadana, a través de diversas actividades, convocatorias, concursos que realiza el instituto, pues es que participamos con la universidad y con las organizaciones de sociedad civil, y en el marco del gobierno abierto también. Nosotros fuimos la primera institución en el Estado de México de implementar un modelo de gobierno abierto, que fue en la elección de 2021. Antes de este sistema Candidatas y Candidatos Conóceles implementamos Decide YEM,
Y aquí, con Decide Yen, participamos con las organizaciones de la sociedad civil que integraban el Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto, en donde el Instituto Electoral también forma parte, y de manera conjunta y colaborativa sacamos esta herramienta que también permitía transparentar a las candidatas, a los candidatos a diputados, integrantes de ayuntamientos, y también sus plataformas electorales, la ubicación de las casillas, las principales propuestas de campaña. La ciudadanía podía participar dándole me gusta o no me gusta a sus propuestas, e inclusive mandarles propuestas que después les hicimos llegar a los partidos políticos. Y este mecanismo de gobierno abierto que implementamos lo hicimos en colaboración con organizaciones de la sociedad civil de aquí del Estado de México. Entonces, pues es muy importante que las instituciones tengamos aliados estratégicos, ¿no? Y que veamos a las organizaciones de sociedad civil, a las universidades públicas, a los comités de participación ciudadana, pues como estos aliados, y que nos permitan y que nos retroalimenten, ¿no? O sea, que retroalimenten el trabajo, porque también muchas veces pues nosotros como instituciones sacamos las plataformas, las herramientas, los documentos, pero no hay una retroalimentación, y ahí es donde entra la participación ciudadana, en esa retroalimentación y en ese trabajo colaborativo. Gracias. Muy bien, bueno, pues con esto agotamos la parte de preguntas y respuestas. Le cedería al maestro Paul el micrófono para poder cerrar. No, pues nada más otra vez agradecerles a todos ustedes su presencia física y virtual a este evento. Comentarles que tenemos un último conversatorio este año, en el mes de noviembre. Tendremos al maestro Gustavo Parra Noriega, comisionado del Infoem, aquí en este espacio seguramente. Y igualmente tenemos otras actividades relevantes en el contexto del Congreso de la Asociación de Ciudades Capitales, que se va a celebrar en este municipio de Toluca el próximo del 31 de este mes de noviembre al 2 de noviembre, 31 de octubre, perdón, al 2 de noviembre. Vamos a participar igualmente con el tema de presupuesto participativo y una propuesta de ley justamente de participación ciudadana, que creo que va a ser muy, muy importante tomarlo en cuenta como parte de nuestra agenda, como una modalidad más de participación ciudadana, por supuesto. Tendremos también una participación en la Semana Estatal contra la Corrupción. El doctor Adrián Millán y su servidor expondremos resultados de nuestra encuesta sobre percepción de corrupción en el municipio de Toluca. Y bueno, tendremos también otros eventos todavía por confirmar. Seguramente, bueno, aprovechamos la audiencia de los comités municipales, los estaremos convocando a unas mesas de trabajo para fin de año, en el mes de diciembre, sobre nuestro trabajo como CPCs, el marco normativo, nuestras ventajas, desventajas o fortalezas de vías, en fin, ¿no? De manera que podamos llegar más fuertes al 2024. Y bueno, simplemente se acaba así tenemos. Y simplemente, maestra, de verdad, muchísimas gracias por tu ponencia. Recibimos comentarios igualmente en las redes sociales de una excelente ponencia. Eso quiere decir que el público estuvo satisfecho. Igualmente, pues tenemos como compromiso seguir aprendiendo de este tema tan importante, como bien decías, de la transparencia reactiva, que es como por obligación. Llegamos a la transparencia proactiva, que nos llevará al gobierno abierto. Tenemos ejemplos a nivel global muy interesantes, muy importantes, como el caso de Estonia, tú lo conocerás. Es muy, muy relevante como una sociedad y un gobierno institucionalizado hacia la transparencia. Y bueno, creo que son referentes que hay que tomar en cuenta hacia el futuro. Y simplemente otra vez, pues muchas gracias. Gracias a todos, nos despedimos. Invitarlos otra vez a este hermoso escenario de la Biblioteca Heredia. Si no lo conozcan, de verdad, conózcanlo. Vale la pena venir a Toluca, compañeros, y conocer este espacio, y más en el Festival del Alfeñique. Simplemente agradecer otra vez a la Coordinación de Cultura y Turismo, al señor Jorge Fuentes Cepeda, quien nos ha hecho favor de prestarnos este espacio, y por supuesto a nuestras autoridades en el Ayuntamiento de Toluca. Muchas gracias por venir. Hay un coffee break también para poder compartir. Ahorita si tienen alguna pregunta o abordar a la ponente de manera personal, aquí están unos minutitos para todos ustedes. Muchas gracias. Nos despedimos. Gracias.